Les platico que en el municipio de Nezahualcóyotl, allá en el Estado de México, donde ha sido notorio el desabasto de los hidrocarburos, los policías cambiaron las patrullas por bicicletas y mire, salieron a cumplir con su labor de vigilar las calles en dos ruedas. Esto porque las empresas que surten el combustible pues se encuentran cerradas. Autoridades locales decidieron que las patrullas solo saldrán a cubrir emergencias. Hoy estamos viviendo una situación muy difícil. En el municipio de Nezahualcóyotl tenemos aproximadamente 38 establecimientos de gasolina. De ellos solamente alrededor de 10 están funcionando. Nosotros el día de hoy por lo menos pusimos en funcionamiento un sistema de policía en bicicleta que nos permitirá por lo menos paliar esta situación, dado que sí tenemos restricción ahorita porque no existe la posibilidad del abasto normal de la gasolina. Entonces, de las 3 empresas que nos venían surtiendo, ninguna de ellas tiene en este momento el combustible. Y hoy es jueves, recuerde que...